Bueno, buenos días, estamos en vivo, son las 10:45 de la mañana, hora de Estados Unidos, 9:45 de la mañana, hora de Colombia. Les doy la bienvenida. Este es el Ministerio Sin Dios Nada Somos. Estamos conectados a través de la plataforma de Facebook. Bienvenidos a los miembros nuevos. Veo que está constantemente, el grupo está en movimiento, en actividad. Gracias al Señor, porque sin Él no es posible nada de esto. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por este nuevo día. Gracias al Padre por bendecirnos, por derramar sus bendiciones sobre nuestras vidas, por derramar sus misericordias sobre nuestras vidas. Más que pedirle a Dios, tenemos mucho que agradecerle. Amén. Muchísimo que agradecerle. Y la palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su único Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna y vida en abundancia. Es ese agradecimiento, es esa gratitud en nuestro corazón de todas las cosas que Dios ha hecho, especialmente ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz por nosotros. Así que les doy la bienvenida a las personas que ahí están entrando. Por favor, compartan este tiempo de estudio bíblico, por favor. Seguir creciendo en la palabra de Dios, seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a agradecerle a Dios por este día. Bendigo cada vida, cada persona que está ahí entrando, conectándose. Bendigo la vida de las personas que están ahí atentas a la transmisión, las personas que comparten los devocionales, los estudios bíblicos, las personas que están ahí siempre atentas, compartiendo. Bendigo sus vidas y que Dios los bendiga y que Dios les multiplique grandemente. Amén. Padre, te damos gracias en este día, Padre, por cada persona que está ahí conectada, cada persona que está ahí atenta a la transmisión, Señor. Te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, Padre. Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, te damos toda la exaltación. Reconocemos, Señor, como dice tu palabra, Señor, que toda buena dádiva y don perfecto descienden del Padre de las luces, que en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias, Señor, por todo lo que recibimos de parte tuya, Señor. Gracias, estamos agradecidos por tu presencia, Padre. Estamos agradecidos, Señor, porque cada día, Padre, caminamos cogidos de tu mano, sostenidos de tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás ahí, Señor, como poderoso gigante, Señor, defendiéndonos, Señor. Cada día tú estás ahí, Señor, enseñándonos cómo caminar de la forma correcta contigo, Padre. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Padre. Gracias. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, nos corriges, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú deseas que todos procedamos al arrepentimiento, que ninguno se pierda, Padre. Ese es el anhelo más profundo de tu corazón, es que nosotros caminemos en tu camino, es que tú nos puedas mostrar esas cosas grandes y ocultas que no conocemos, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no somos merecedores de nada, Señor, pero tú por tu infinita misericordia, Padre, nos bendices, Señor. Padre, gracias, Señor, por las personas que están ahí atentas, conectándose, las personas que comparten, Señor. Gracias, Padre, gracias. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias, Padre. No nos merecemos nada, Señor, pero tú nos lo das, Señor, por tu infinita misericordia, Padre. Gracias, Señor. Padre, oramos en esta hora, Espíritu Santo, para que seas tú ministrando. Ministra el corazón de cada persona que se está conectando, Espíritu Santo. Ministra sus mentes, Espíritu de Dios. Derriba fortalezas mentales en las personas que están ahí conectándose, que se van a conectar a la transmisión. Derriba fortalezas, argumentos, Señor, que traemos arraigados en nuestra mente, Padre. Esa mala costumbre, Señor, esa sabiduría humana, Señor, que corrompe, Padre amado, Señor. Tu palabra dice que busquemos primeramente tu reino
y tu justicia, y todo nos vendrá por añadidura, Padre, que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Padre amado, Señor, que contigo somos más que vencedores, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias, gracias, estamos muy agradecidos contigo, Señor, muy agradecidos. Por eso en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, Padre, tu palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en ti, Señor, para la destrucción de fortalezas. Padre, en esta hora tomamos esas armas, Señor, que son espirituales. Tomamos esas armas, Señor, poderosas en ti para la destrucción de fortalezas. Destruimos fortalezas mentales en nuestra mente que quieren venir, Señor, a argumentar sobre tu palabra, que quieren venir a desviarnos de tu verdad, que quieren venir a confundirnos, Padre, aún a nuestros hijos. Derribamos esas fortalezas mentales, Padre, y establecemos tu reino en esta hora, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras casas, Señor. Establecemos tu reino ahí donde están nuestros hijos. Enviamos la palabra, Señor, y declaramos que nuestros hijos están bajo tu cobertura, Padre, que nuestros hijos están custodiados por ti 24/7. Que tu bien y tu misericordia le seguirán a nuestros hijos todos los días de sus vidas, Señor, y que en tu casa nuestros hijos morarán por largos días, Padre, porque así lo creemos. Tu palabra dice que nuestra generación es bendita y próspera en esta tierra, y así lo creemos, Padre. Tu palabra dice, Señor, que nuestros hijos son plantas de olivo verde alrededor de tu mesa, Padre, y que nuestras hijas como esquinas labradas de un palacio, Señor, que no hemos dado a luz para maldición, sino para bendición, y los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos, Padre. Gracias, Señor, por tus bondades, Padre. Bendecimos la vida de Nilda Silva y todas las personas que están ahí entrando en la transmisión. Bendecimos la vida de Nilda Silva, bendecimos su casa, su familia, sus hijos, sus descendientes, sus nietos, Padre amado. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Escóndelos, Señor, de todo oprobio, de toda maldad, de toda persecución, Padre, de todo plan de las tinieblas, Señor. Desbarata todo lo que se quiere levantar contra ellos, contra sus vidas, y llena a esta mujer de tu espíritu. Llénala de ti, Padre, llénala más de tu sabiduría, llénala más de tu poder, para que ella pueda, Señor, levantar a su familia, traer a su familia a tus pies, Señor, para que ella sea, que sus hijos vean en ella, Señor, una mujer sabia, una mujer virtuosa, Señor, Padre amado, y que vean ese testimonio de lo que tú estás haciendo en su vida, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y para siempre son tus misericordias, Padre. Gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes, Padre. Tu palabra dice, claman los justos y Jehová nos oye, y el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias y nos disponemos en esta hora y te pedimos que nos des un espíritu enseñable, Padre. Danos un espíritu enseñable. Abre nuestro entendimiento, Padre. Llénanos del conocimiento de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre el entendimiento de las personas que están ahí conectadas, para que entiendan tu palabra, Señor, para que no venga ninguna ave de rapiña a querer robar tu palabra, tu semilla, tu verdad. Como dice tu palabra, conoceréis mi verdad y mi verdad os hará libres. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros la creemos, cuando nosotros la leemos, la estudiamos, la meditamos, se nos está revelando la verdad. Hay todas las cosas que habían estado ahí por años manipulándonos, empieza a caer ese velo de mentira, de engaño, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Nilda, ¿lo puedes compartir, por favor, por el grupo de Guerreras de Oración y Ayuno? Gracias. Bueno, amados, estamos aquí en vivo, son casi las 11 de la mañana, hora de Estados Unidos, casi las 10 de la mañana, hora de Colombia. No sé desde qué parte te conectas tú, pero estamos aquí unidos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, vamos a la palabra. Este tema lo he titulado, mientras empiezan a conectar las personas, este tema lo he titulado El morir al yo cada día. Amén. Al morir al yo cada día. Vamos aquí mientras empiezan a conectar las personas. Vamos aquí dando unos 2 minutos mientras empiezan a conectar las personas.
aquí. Bueno, gracias Nilda, Dios te bendiga, porque así pueden copiar el link ahí en el grupo Guerreras de Oración y Ayuno. Vamos a la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a la palabra de Dios, amados. Este estudio bíblico le he titulado El morir al yo cada día. Amén. Juan 3, 1, 21. Juan 3, 1:21. Juan capítulo 3 del 1 al 21. Dice la palabra de Dios, vamos ahí, al morir al yo, el morir al yo cada día. Amén. El apóstol Pablo usó una palabra muy contundente. Él usó una palabra muy sabia y una palabra muy directa. El apóstol Pablo dijo, pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando nosotros somos cristianos, el verdadero significado de ser cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Cristo. Es una intimidad, es una relación personal con Dios. Amén. Es el caminar con Cristo cada día. Es volvernos. Hay una palabra en Proverbios que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el que anda con sabios, sabio se vuelve. Y el que anda con necio, pues necio se vuelve. Cuando nosotros andamos con personas sabias, empezamos a imitar todo lo de ellos, empezamos a copiar todo lo de ellos. Con más razón cuando nosotros seguimos al Señor Jesucristo, cuando caminamos con Él cada día, cuando tenemos una relación con Él, se nos va pegando todo lo de Él. Queremos ser como el Maestro, queremos cada día ser mejores. Y empieza una competición, pero no una competición humanista, sino una competición espiritual, una lucha entre la carne y el espíritu, como dice la palabra, una lucha entre el humano y lo espiritual. Yo quiero ser de Cristo, yo quiero agradarlo, yo quiero ser como el Maestro, yo quiero copiarlo, yo quiero hacer lo que Él hacía, pero solamente tienen ese pensamiento los que son de Cristo, los que siguen verdaderamente a Cristo, los que tienen esa relación y cada día quieren formalizar y profundizar más en esa relación, intimidar más con el Señor. Tú no puedes decir, yo conozco a esa persona. Bueno, digamos, yo conozco a ese actor, yo he vivido con él, yo he convivido con él, yo lo conozco hace años. Y bueno, yo conozco a Messi, yo fui vecino de él, un ejemplo, yo fui vecina de él, yo lo conozco bien, yo conozco su familia, siempre tuvimos una buena relación, una buena amistad. Tú puedes dar testimonio de esa persona porque tú la conociste, él es así, él es noble, él es sencillo, porque tú puedes dar testimonio porque tú conociste a esa persona, tú caminabas con esa persona, tú convivías con esa persona. Nosotros no podemos, la gente no puede llegar a decir cosas de Dios que no sabe si no están caminando con Dios, si no tienen una relación íntima con Dios. El caminar con Dios no es cada mes, el caminar con Dios no es cualquiera puede decir yo creo en Dios. Pero de eso a que la gente diga yo hago la voluntad de Dios, yo camino conforme a como Dios quiere que yo camine, yo hago lo que Dios le gusta, que yo hago y yo complazco a Dios y yo hago lo que Él le gusta y yo lo complazco a Él. Eso es en pocos, porque es una lucha constante entre la carne y el espíritu. Entonces la carne, que es lo humanista, lo del ser humano, se opone a las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque no son compatibles. No son compatibles. Lo humano con lo espiritual no son compatibles. Porque lo humano se maneja en emociones. Lo humano se maneja conforme quiere, conforme le da la gana. Pero lo espiritual es dirigido por Dios. Lo espiritual Dios lo sujeta a Él.
para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es muy diferente. Ve la diferencia entre lo humano y lo espiritual. Lo humano es conducido por el ser humano, lo humanista, la carne, las debilidades, las emociones. Es conducido por el ser humano. Un día estoy triste, un día me quiero morir, otro día quiero vivir. Esa es la carne. La carne es siempre lo humano que se opone a lo espiritual. Y lo espiritual te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y en Cristo Jesús eres más que vencedora. Pero eso se opone, hay una lucha constante. Por eso el Señor nos dice que nos mantengamos firmes en su palabra, firmes con nuestra convicción que Jesús camina con nosotros cada día. Por eso esta palabra es muy importante y la voy a enseñar en este día. Vamos a la palabra de Dios en Juan 3 del 1 al 21. Juan capítulo 3 del 1 al 21. Había un hombre llamado, yo sé que ustedes han escuchado muchas veces ya la historia de Nicodemo. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Mire que dice un líder religioso judío de los fariseos. O sea, de esos que aparentan que saben mucho. ¿Cuántas personas no hay religiosas, fariseos, que profesan una fe, una religión, pero no están haciendo la voluntad de Dios? Amén. No están asesinando el yo cada día. ¿Qué es asesinar el yo cada día? Que si yo mentía, vamos a darle duro en oración. Eso se tiene que caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la palabra de Dios dice que al que miente es del diablo. Porque el diablo es el engañador. Él es el príncipe de la mentira. Y había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas. Le dijo Nicodemo a Jesús, Juan 3, 1, 21. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces. ¿Son la prueba de que Dios está contigo? Y Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo es nacer de nuevo? Nacer de nuevo, yo sé que ya hemos tenido nuestro primer nacimiento, que fue el vientre, salimos del vientre de nuestra madre. Pero ahí no está hablando de ese nacimiento. Jesús le dijo nacer de nuevo. O sea que hay dos nacimientos. El nacimiento cuando somos bebés, cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Pero el segundo nacimiento es nacer en Cristo Jesús. Es nacer espiritualmente, una nueva criatura somos en Cristo Jesús. Desde el momento en que nosotros recibimos de verdad en nuestro corazón al Señor Jesucristo, desde el momento en que nosotros lo reconocemos y confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que Él vino para darnos vida eterna y vida en abundancia, y que Él vino para perdonar y lavarnos de nuestros pecados. En el momento que nosotros entendemos que Jesús es el mediador entre nosotros y el Padre. Él es el abogado de nosotros, el que intercede ante el Padre por nuestros pecados. Pero su sangre derramada en la cruz pagó por esos pecados, pagó por esa culpa, pagó por esa condenación que venía sobre nosotros. Venía una maldición eterna, venía una condenación eterna, pero la sangre de Cristo pagó por todo eso. Amén. Nos libró de esa condenación eterna, nos libró del infierno. Por eso es muy importante caminar con Jesús, porque todo el que camine con Jesús de verdad nace de nuevo. Y dice que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, pero solamente los de Cristo nacen de nuevo. Y dice la palabra, y seguimos ahí, a Juan 3, 1, 3. Jesús le respondió,
Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer de nuevo en agua y en espíritu? Es una nueva vida con Jesús. Es una nueva vida con Jesús. Empezamos una vida espiritual que nunca la tuvimos. Porque no me digan que tú haces yoga, que tú practicabas la meditación, que tú practicabas el reiki, que tú practicabas esto y lo otro. Todos esos son prácticas de las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Todo eso son prácticas. Todo eso no es respaldado por la Biblia. La Biblia dice que tenemos que caminar con Jesús para tener una vida en abundancia, para tener una vida eterna, para tener una vida espiritual bajo la verdad, bajo la luz de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo en agua? Es una nueva vida con Jesús. Es empezar un nuevo nacimiento. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, ya nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a los discípulos, a sus discípulos, antes de ascender al cielo, al tercer día que resucitó, Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo ascienda al cielo, es necesario que yo me siente a la diestra del Padre, es necesario que yo me vaya de esta tierra. Y los discípulos estaban muy tristes y le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué te vas, maestro? Y le dijeron, porque les conviene que yo me vaya. ¿Pero por qué nos conviene? Porque yo les enviaré un consolador, que es el Espíritu de Dios, que los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. No hay que guías espirituales. ¿Qué cuento? ¿Qué cuento? Todo eso es mentira inventada por el diablo, porque cada día quiere confundir más y más y más las mentes. Quiere que las personas creen en su mente autosuficiencia, poder y física, metafísica y ideologías que no son creadas por Dios, sino por el hombre, inventadas por el hombre. Quieren que se desconecten esta mente al oculto. Quiere poco a poco el enemigo desconectar al ser humano de la parte espiritual que solamente Dios puede unir al ser humano con esa parte espiritual que es a través de su Santo Espíritu. Entonces seguimos en la palabra. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. En el 6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Mire que dice que nuestra madre solo reprodució una vida humana, pero que Jesús reproduce una vida espiritual. Dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Solamente no podemos decir que somos espirituales si no estamos caminando con Jesús, porque estás bajo otra espiritualidad diferente que te va a llevar a la oscuridad, que te va a llevar a las tinieblas, porque si nosotros seguimos a Cristo, seguimos la luz y seguimos la verdad, porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es el único camino. O sea que no hay otro camino. No se entra por el camino del Buda, no se entra por el camino de Alá, no se entra por el camino de los dioses falsos, no se entra por ningún camino, no se entra por el camino de la brujería, ni la santería, ni la metafísica, no se entra por el camino de otros dioses paganos, otros dioses falsos. No, dice que el Señor Jesucristo es el único camino. O sea, el único camino al cielo, no hay otro camino. No importa cuán poderoso tú seas, no importa cuánto dinero tú tengas en el banco, no importa cuánto tú seas reconocido. Si tú no estás caminando con Cristo, no tienes entrada al cielo. No estás caminando en el camino correcto. No estás siguiendo
al que está en la puerta del cielo, al que está esperando, al que caminó con él, al que el Señor Jesucristo lo marcó, al que el Señor Jesucristo lo apartó para la salvación y la vida eterna. Amén. Y dicen, seguimos ahí en el 6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Esa es la verdadera vida espiritual. Es que yo soy espiritual, dice la gente, porque yo leo muchos libros, porque yo leí el Corán, porque yo leí tal libro o tal otro, y yo soy muy espiritual, yo hago el yoga, yo me desconecto, mi mente se pone en blanco, y mi pregunta es, ¿te desconectas de qué? Y la mente se te pone en blanco, y tú respiras y botas, pero ¿qué estás invocando ahí? ¿Qué estás invocando ahí? Lo que estás invocando es un espíritu que se te venga y se te meta. ¿Por qué? Porque hay un anhelo profundo de que algo te llene. Pero cuando nosotros no tenemos por qué, nosotros solamente Dios nos creó para meditar en su palabra, para darle adoración a Él. Amén. La única práctica que nosotros debemos hacer es practicar la palabra de Dios, practicar nuestra vida espiritual, practicar rectitud delante de Dios, tener una vida digna, una vida de rectitud, una vida de santidad delante de Dios. Y digo, así en el 7, Juan 3:7, así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo, ¿no? ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Por eso Jesús le llama a los religiosos fariseos. Porque muchos dicen que tienen conocimiento de esto, yo he leído esto. ¿Sabe qué es eso? Sabiduría sabia en su propia opinión. La palabra de Dios dice, no te creas sabio en tu propia opinión. Tú no puedes dar testimonio de algo que Dios no te ha revelado, algo que el Espíritu Santo no te ha enseñado. Tú estás confundido y es el tiempo de pedir al Espíritu Santo dirección, guía, dirección, discernimiento y sabiduría y conocimiento de su palabra. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Muchas personas son religiosas. Dice que tienen el conocimiento de no sé qué más. Han leído cantidades de libros y ellos son sabios en su propia opinión, pero lo espiritual muertos por dentro. De lo espiritual muertos por dentro. Amén. Lo espiritual muertos por dentro. Lo religioso, cualquiera puede llevar la religiosidad, pero no es sino apariencias exterior, apariencia por fuera, pero por dentro no están llenos de la presencia de Dios, no están llenos de la sabiduría de Dios, no están llenos del entendimiento, del conocimiento de Dios y no caminan con Jesús, sino que caminan, se creen sabios en su propia opinión, en su propio conocimiento, en su propia intelectualidad, pero nada de relación con Jesús. No hay nada. O sea que lo exterior es muy lindo. Por eso Jesús les dijo a los religiosos cuando venían a criticarlo, porque por eso se levantan críticas cuando uno predica la verdad. La gente cree que tienen ellos su propia opinión. Cuando uno predica la verdad es respaldada por el Espíritu Santo. Y esa verdad hace un efecto, abre los ojos espirituales de las personas. Y todo lo que está muerto espiritualmente en esa persona
El Espíritu Santo sopla vida. Amén. Y seguimos ahí en la palabra. En el 9, ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. O sea, era un maestro judío de la Torá. Era un maestro judío de la Torá. Se supone que era un hombre muy religioso, con mucho conocimiento, y no sabía cómo nacer de nuevo. No sabía que el nacimiento era en el Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque son personas que no están conectadas con Dios, con el Espíritu Santo. Son personas que no tienen intimidad, no tienen un lugar secreto. Un lugar secreto donde ir a hablar con Dios. No son sinceros. Ellos mismos se creen sus propias mentiras. Amén. Y tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. En el 12. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Imagínense, si la gente no cree cuando uno le cuenta algo que pasó, uno cuenta algo, como dice la palabra, si la gente no cree, ahora menos va a creer las experiencias sobrenaturales, las cosas tan grandes que las personas que caminan con Dios viven. Amén. Las cosas sobrenaturales no las discierne sino los que tienen el Espíritu Santo, porque las disciernen en el Espíritu. Amén. Las cosas naturales, pues obviamente las discernimos en la carne, no en la parte humana, ¿no? No sabemos quién nos está mintiendo, quién no, pero nos tragamos esos cuentos. Nos tragamos esos cuentos porque hay gente que dice unas mentirotas, unas mentiras de aquí ¿cómo dice? A la Patagonia. De aquí a la Patagonia dicen unas mentiras tan grandes y las maquinan con apariencia de piedad y niegan la eficacia de ella. Las disfrazan como ángel de luz para engañar a la gente. Por eso las personas que son guiadas y tienen el Espíritu Santo, hay discernimiento en nosotros. Y nosotros discernimos cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios que quiere engañarnos. Amén. Seguimos ahí en el 13. Juan 3:13. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Qué dice? Todo el que crea en el Señor Jesucristo, todo el que camine con el Señor Jesucristo tenga vida eterna. ¿Por qué las personas están tan confiadas que van a ir al cielo? ¿Por qué las personas están tan confiadas y no caminan con Jesús? Y la palabra de Dios es muy clara y dice que no es por obras que nos vamos a salvar. Mira, Dios obviamente le gusta que uno sea un dador, que uno sea generoso, la generosidad, que uno tenga compasión de otros. Pero el Señor fue bien claro. Dice que nadie se va a salvar por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se infle y diga yo voy a ir al cielo, yo me voy a salvar, yo construí 30 casas, yo le di a los viejitos de comer, había una viejita que vivía afuera de mi casa, yo todos los días le daba comida, yo todos los días alimentaba a los niños, yo todos los días iba y servía. Eso está muy bien, eso se llama compasión y generosidad. Pero el Señor fue claro y dijo, no son por obras que se van a salvar. No es porque tú hayas construido 30 casas, hayas alimentado a los viejitos, hayas ido a cambiar los pañales de los viejitos al ancianato. No te vas a salvar por eso. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie se infle, para que nadie esté segurísimo que se va a salvar. Porque dice, el Señor Jesucristo es el único camino y la única verdad y la única vida eterna. O sea que el Señor Jesucristo ofrece un camino al cielo, que es su camino, nos ofrece su camino al cielo. El Señor Jesucristo nos ofrece, Él es el único camino, la verdad. Él nos ofrece
libertarnos de toda mentira, todo engaño y toda manipulación en la que hemos estado viviendo por todos estos años. Él nos ofrece mostrarnos, revelarnos su verdad para que su verdad nos haga libre y nos promete una vida eterna, que ya somos libres de toda condenación, de muerte eterna, somos libres de toda condenación del infierno y ya hay un lugar allá celestial para nosotros, ya hay una morada eterna para nosotros. Amén. Seguimos ahí en la palabra en el 14. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que en él crea tenga vida eterna. En el 16, Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El Señor Jesucristo no fue enviado para condenarnos, sino para salvarnos, para enseñarnos cómo caminar, para quitarnos las malas costumbres, para que naciéramos de nuevo en el Espíritu, para que naciera una nueva manera. Mira, el Señor no le importa tu pasado, Mercedes. Melissa Vía, no le importa tu pasado, no le importa tu pasado, Nilda Silva, no le importa Gloria Carvajal tu pasado, no le importa Mar Corona tu pasado, él importa es tu presente, porque tu presente está con Cristo, porque tú eres una nueva criatura, ya las cosas viejas pasaron, el Señor Jesucristo no le importa tu pasado, Lady Berrio, porque ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús, ya las cosas viejas pasaron, ya nacimos de nuevo, ya nacimos a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque caminamos con Jesús y en el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, viene el Espíritu de resurrección que resucitó al Señor Jesucristo y sopla vida en nosotros, nos resucita de toda muerte espiritual y entra el Espíritu Santo a morar en nosotros, a darnos vida, vida en abundancia, vida eterna. Amén. A conectarnos con el cielo. En el 18, Juan 3:18, dice la palabra de Dios en Juan 3:18. No hay condenación para todo el que cree en él. Ya no hay condenación. Ay, si yo la conocía ya en el pasado, que ella hacía esto. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que hagan los demás? Dios dice que eres una nueva criatura y que no hay condenación para ti. Y si no hay condenación para ti, que digan todo lo que quieran los demás. No importa. Lo importante es que tú te preocupes por tu relación con Dios. ¿Cómo estás delante de Dios? Porque por sus frutos los conoceréis. Amén. Mira, no necesitamos defendernos ante la gente. Es que yo soy así, yo soy buena, Dios me usa milagros, yo soy una gran pastora, yo soy una gran evangelista, yo soy un gran pastor. No necesitamos defendernos delante de nadie. Solamente necesitamos es quedar bien con Dios, no con los hombres. Amén. Dijo el apóstol Pablo, si yo todavía quisiera agradar a los hombres, pues no sería siervo del Señor Jesucristo. Y eso es lo que yo digo. Si me preocupara tanto que dice, que piensan, que me miraron mal, que no me miraron, que me están condenando, que me están señalando, que están pensando eso, ¿qué importa? ¿Qué importa? A mí lo que me importa es que yo esté bien delante de Dios, que yo esté agradando a Dios. Porque Él es el que me va a salvar a mí. Los demás no me van a salvar. Mi provisión viene de Jehová. Mi provisión, mi sanidad, mi liberación, mi fortaleza, mi paz, mi esperanza, mi consuelo viene de Jehová y Él es el que me va a salvar.
Todo proviene de Dios, todo proviene de arriba del cielo, del trono del Señor, del trono de la gracia del Señor. Todo proviene de Él. A mí no me provee, el que hable mal de mí no me provee salud ni me provee sanidad. Antes, al contrario, no me va a quitar, sino que me va a aumentar. Porque cuando estoy enfocada en Dios, puedo crecer más espiritualmente y los demás se van a ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios hace cosa nueva y que pronto saldrá la luz. Así que si los demás están buscando nuestra caída, el Señor nos lleva de en aumento cuando nosotros estamos enfocados en Él, en lo que Él nos mandó a hacer. No pierdan tanto el tiempo en bobadas, en la tele, en internet, en social media. No pierdan tanto el tiempo. Enfóquense en lo que Dios tiene para usted, para su vida. Porque cuando estamos tan distraídos, las bendiciones pasan por al frente de nuestros ojos y se van. ¿Por qué? Porque no las atrapamos, porque no estábamos enfocados. Amén. No hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. O sea que todo el que cree en Cristo no hay condenación. Pero el que no creyó, el que no cree en el Señor Jesucristo, que no cree en el sacrificio que Él hizo en la cruz por toda la humanidad, el que no cree que Él es el unigénito de Dios y que de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado su único Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida en abundancia, pues la palabra de Dios es muy clara. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios no se cambia ni una tilde. Así como está escrita, así tenemos que interpretarla y no podemos tratarla de maquillar a nuestra conveniencia para nosotros mismos convencernos que somos buenos. Cuando estamos haciendo cosas malas, nosotros tenemos que chequear nuestro corazón. Nosotros tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Qué hay en él? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Nos estamos alimentando del Espíritu Santo? ¿Nos estamos alimentando de las obras de la carne? No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. ¿Cuál es la luz de Dios? El Señor Jesucristo. Él es la luz, la paz y la salvación. Y dice, la luz llegó al mundo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz. La gente ama más todos los deseos de la carne. La gente ama más el querer seguir viviendo su vida loca, insisten. Y la gente dice, la gente es tan ignorante espiritualmente. Discúlpeme. La gente dice, pero la Biblia no prohíbe que uno tome, que uno baile. La palabra de Dios dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Que nosotros ya no somos de la oscuridad. ¿Y quién es el príncipe de la oscuridad? Satanás. Ya somos hijos de Dios y Dios es la luz de este mundo. Y también dice que no heredará el reino de los cielos. Dice que no entrarán al reino de los cielos ni los borrachos. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia tú me dices a mí que la Biblia no prohíbe que tú tomes? ¿Usted sabe lo que hace el efecto del alcohol? Tú concientízate lo que hace el alcohol. Mira, por el alcohol hay muchos divorcios, muchas familias destruidas. ¿Por qué? Porque son adicciones. Son adicciones. Empiezas con una copita, empiezas con otra copita, empiezas con la siguiente copita y en esa copita se te apareció una mujer y tú tuviste una visión que era tu esposa y te acostaste con ella. Las consecuencias de esa adicción. Empiezas con un poquito de marihuana y empiezas a sentir que eso te hizo pasar muy chévere, aparentemente, apariencia de piedad.
y niega la eficacia a ella. Otra mentira de Satanás. Y empieza la gente, yo quiero practicar esto, yo quiero practicar lo otro. Y la gente se empieza a meter en su propio mundo y se empieza a enredar y enredar y enredar. Y ahí se quedan atrapados en una red. Ahí se quedan atrapados en adicciones. Mire, nacer de nuevo es una vida en Cristo, pero una vida sujeta a Cristo. Ese es el nacer de nuevo, una vida sujeta, ser imitadores de Cristo. Si nosotros somos en otro tiempo, cuando no habíamos nacido de nuevo, nos gustaba imitar todas las cosas malas de este mundo. Nos gustaba vestirnos como este actor, como esta actriz. Nos gustaba estar a la moda, la moda de los 80, que la moda de los 90, que la moda de los 2000. Y nos gustaba imitar las cosas malas, las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora con mucho más razón que estamos en la luz de Cristo, que somos la luz de este mundo, que estamos en la luz de Cristo, caminamos con la luz de Cristo, ahora con mucho más razón tenemos que imitar las cosas. Estas señales les seguirán a los que creen en mí, dice el Señor Jesucristo. Pero ¿cuáles señales nos van a seguir si no estamos andando con el Señor Jesucristo? ¿Cómo la gente va a pretender que va a sanar enfermos, que va a levantar muertos, que va a echar fuera demonios, si no hay una intimidad, si no hay una relación, si no tienes el sello del Espíritu Santo, si no has nacido de nuevo, si no estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios te puede usar? Dios no puede usar una vasija así. Dios no puede usar un instrumento que está sucio y no se quiere sujetar a él. Amén. Seguimos ahí con la palabra. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. La gente odia. La semana pasada salió la universidad de mi hija es cristiana, una universidad privada cristiana, y salió ahí en las noticias nacionales de aquí del país, que mientras las otras universidades estaban en protestas y estaban protestando y estaban contra Israel y estaban protestando, la universidad de mi hija ese día estaban en convocación, adorando a Dios, exaltando el nombre del Señor. Y en las noticias salió, mientras Liberty, porque Liberty se llama la universidad de mi hija, mientras Liberty estaba adorando y dándole la gloria a Dios y exaltando a Dios, las otras universidades estaban en contra de Dios. Mira hasta dónde ha llegado. Esa es la gente que ha rechazado la luz y la que anda en oscuridad. La gente amó más la oscuridad que la luz. La gente ama más la oscuridad, la gente ama más cada día más la maldad, la gente cada día más quiere satisfacer esta carne. La gente no se está preocupando por su vida eterna, la gente no se está preocupando por su salvación. La gente sabe qué les va a pasar a las personas que están rechazando a Jesús. Va a pasar como la historia de Lázaro y el rico. El rico era un hombre seguro que se iba a salvar porque tenía riquezas. Y Lázaro era un hombre humilde, era un hombre que vivía en la calle, era un mendigo. Y Lázaro era un hombre humilde de corazón y de espíritu. Y él deseaba, aunque sea, que las migajas se le cayeran de la mesa al hombre rico para comer. Y dice que tenía muchas llagas en su cuerpo y que los perros venían y lo lamían. Y que un día murió Lázaro, murió el rico, murió Lázaro, y el rico se fue para el infierno. Can you come to the living room, please? El rico se fue para el infierno. Y Lázaro se fue para el cielo. Y dice que en el cielo lo esperaba un gran banquete a Lázaro. Amén. Y el rico se fue al infierno y desde el infierno veía a Lázaro arriba con el padre Abraham,
el padre de la fe, el padre Abraham, y le decía al rico desde el infierno, le decía que era un lugar de tormento. Le decía, por favor, Lázaro, este es un lugar horrible, es un lugar de tormento. El lugar de tormento es el infierno, es un lugar de tormento. Por favor, moja mi lengua, aunque sea con agua. Quiere decir que estaba atormentado, porque ese lugar está lleno de demonios, lleno de espíritus inmundos y lleno de fuego por todas partes, que arde por todo el cuerpo, consumiendo a la persona, atormentándola todo el tiempo. Y él decía, mójame la lengua aunque sea. Y le dijo a Abraham, padre Abraham, manda a alguien que le predique a mis hermanos, aunque sea a los muertos. Y los muertos no hablan, amá. Los muertos no hablan. Y si no entendieron, si no entienden ahora que tienen la oportunidad de dejar su mal camino y convertirse a Cristo y entregar su vida a Cristo, pues mucho menos van a entender cuando estén en el infierno, y mucho menos van a entender cuando un muerto venga y le predique, porque los muertos no hablan. Los muertos no hablan. Un ciego no puede guiar a otro ciego, un muerto no puede guiar a otro muerto. Entonces dijo, si no escucharon a Moisés, le dijo a Abraham que Moisés les predicó, y este pueblo terco, este pueblo duro de servir no entendió. Actualmente lo que está pasando, un pueblo terco, un pueblo duro de corazón con las cosas de Dios, un pueblo totalmente anticristiano. Este mundo está anticristiano, odia las cosas de Dios, pero ama las cosas del diablo, porque andan en la oscuridad, no andan en la luz de Cristo. Nosotros amamos la luz porque nosotros amamos las cosas de Dios, porque andamos en la luz de Cristo, y la luz de Cristo nos ha alumbrado y nos ha quitado el velo de incredulidad, nos ha quitado el velo espiritual y nos ha abierto nuestros ojos espirituales para ver lo que está sucediendo en todo este mundo. Que no tengamos que esperar hasta que se muera, como le pasó al rico y a Lázaro, que el rico tuvo que esperar. Y hay mucha gente que está muy confiada que se va a ir al cielo, pero no es por obras, te dice el Señor. No es por obras que te vas a ir al cielo, porque el Señor Jesús es el único camino. No son las obras que te van a hacer ir al cielo si no estás caminando con Jesús. Él es el único camino. Él está parado en esa puerta de la salvación. Y Él sabe quiénes son de Él. Él sabe quiénes portan la sangre de Él. Él sabe quiénes son los que están marcados con su sangre. Quiénes son los que tienen el sello del Espíritu Santo. Él sabe quiénes son los que le creyeron. Quiénes caminaron con Él. Quiénes predicaron su palabra, pero con todo su corazón, con toda su alma. Quienes lo buscaron de corazón, quienes vinieron a Él con un arrepentimiento totalmente genuino. Dice que el Señor Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida eterna. Si no estás caminando con el Señor Jesucristo, ¿cómo se te van a abrir tus ojos espirituales? Si Él es la única verdad, en Él está la verdad de todas las cosas verdaderas. Y Él, cuando empezamos a caminar con Él, Él nos abre nuestros ojos espirituales para nosotros ver qué tan ciego estábamos, y lo que creíamos antes, ahora empezamos a ver lo que es malo. Que lo que creíamos bueno antes, Dios nos abre nuestros ojos espirituales y empezamos a ver qué equivocados estábamos. Esto era malo. Yo seguía esto y esto no me iba a llevar al camino de la salvación, sino al camino de la perdición. Seguimos ahí en la palabra porque tengo mucha palabra, pero necesito resumirla para no hacer tan largo esa prédica. Y dice en el 20, dice todos en Juan 3:20, todos los que hacen el mal odian la luz. Eso es lo que pasó en las protestas. Odian la luz y están ahí protestando, apoyando a Gaza y en contra de Israel, protestando en las universidades. Y eso hay una revolución ahora en la Universidad de Columbus en New York, y por eso salió ese reportaje en las noticias de la universidad de mi hija, que es cristiana. Mientras Libre, dijo ahí la noticia, Mientras Libre, que es la universidad donde está mi hija, estaba apoyando y adorando y exaltando el nombre del Señor, glorificando el nombre del Señor, los otros estaban allá en contra de las cosas de Dios. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen. ¿Sabe cuántas personas no se acercan a Dios? Porque en el momento que nos acercamos y empezamos caminando con Dios,
Dios nos va a dejar todo descubierto, porque Dios tiene que hacerlo para que nosotros veamos lo equivocado que estábamos, que lo que nosotros llamábamos bueno, malo y lo malo bueno, Dios ya nos abre nuestros ojos totalmente, nos desnuda todo para nosotros, nos desnuda el alma, nos desnuda los pensamientos, nos desnuda el corazón para nosotros empezar a nosotros saber que lo que nosotros llamábamos antes malo, lo que llamábamos malo era bueno y lo que llamábamos bueno era malo. Y dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Mucha gente no se compromete sinceramente con Dios de corazón. Mucha gente no se profundiza con Dios y con la palabra, porque Dios empieza, el Espíritu Santo empieza a traer convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. Empieza el Espíritu Santo a reargüirnos, esto está mal, lo que nosotros creíamos que estaba bien, que hacíamos bien, para Dios no es bien. ¿Por qué? Porque nosotros nos creímos sabios, muy confiados en nuestra propia opinión. Nos creíamos muy sabios, pero la sabiduría viene de Dios. La sabiduría humana es diabólica. La sabiduría humana es perversa. La sabiduría humana corrompe el corazón de las personas. Hay personas que se creen más que otros, se creen más inteligentes que otros. Por eso les digo, es la sabiduría humana que es perversa y es diabólica. La sabiduría de Dios es la que te guía a toda verdad. La sabiduría de Dios es la que te ayuda a tú poder ayudar a otros espiritualmente, a tú poder ser canal de bendición para otros. Amén. Para tú ser ese instrumento útil en las manos de Dios. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz. Los que hacen lo correcto es porque cada día quieren estar más cerca del Señor Jesucristo, quieren estar más cerca de esa luz y estar menos en tinieblas, porque el Señor Jesucristo es la luz de este mundo. Amén. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que dar testimonio. Mire, cristiano no es tan simple decir yo soy cristiano. Cristiano es hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. El apóstol Pablo dijo, mas ya no vivo yo, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Por eso muchos cristianos son piedra de tropiezo para otros, por su mal testimonio, por su mal ejemplo. Van y bailan, van y toman, van y cometen adulterio, fornicación y hacen cantidades de cosas, mienten, roben, siguen como si no fueran cristianos. Muy mal testimonio. ¿Por qué muy mal testimonio? Porque la gente va a pensar de que Dios es tolerante a esas cosas. La gente va a pensar de que Dios, que no hay autoridad, que no hay disciplina en Dios, que no hay autoridad, que no hay corrección en Dios. Y la gente va a hacer lo que le da la gana y nunca va a sujetarse a Dios, sino que quieren seguir a Dios, pero a su manera. Son cristianos tibios. Dice la palabra de Dios que a los tibios Dios los va a vomitar. ¿Por qué? Porque fueron cristianos que no se esforzaron por agradar a Dios, sino que cada día querían complacerse en ellos, complacerse en alimentar su carne, pero nada de alimento para el espíritu. Todo el alimento era de la carne. Y creía que se podían justificar delante de Dios. No, Señor, es que yo hice esto porque esto. Y argumenta. No, dice la palabra de Dios, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esa palabra? El Señor dice, mis pensamientos son más grandes, son más altos que vuestros pensamientos, mis caminos más altos que sus caminos. Dice el Señor, lo que yo pienso, yo no pienso como ustedes piensan. Lo que yo pienso y lo que ustedes piensan es totalmente diferente. Amén. Por eso hay que conocer a Dios a través de la palabra. Si no estamos conociendo la palabra, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios? Dios lo que ve es el corazón de las personas. Dios analiza constantemente las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué hay? Hay intención por cambiar, hay intención por perdonar, hay intención por agradar a Dios o hay intención por agradarnos a nosotros. No perdono porque esto me hizo esto y lo otro.
otro, es una justificación. Esos son fortalezas mentales, son argumentos humanistas, pero esos argumentos no vienen de Dios, porque Dios dice totalmente diferente, que los que son del Espíritu piensen como el Espíritu, y los que son de la carne, pues piensan en las cosas de la carne. Amén. Seguimos en la palabra. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es nacer en agua, nacer en el Espíritu Santo, una nueva vida con Jesús, es un nacimiento nuevo, es una vida espiritual nueva, pero en Cristo Jesús. Porque mucha gente espiritualiza las cosas. Yo estoy en esto, yo soy muy espiritual. No, espiritual, lo siento mucho, pero espiritual es tener el Espíritu Santo. Espiritual es tener a Cristo en tu corazón. Lo espiritual lo maneja el Espíritu Santo. Lo espiritual, lo verdadero, lo santo, lo puro viene dirigido por el Espíritu Santo. No viene por el yoga, la meditación. No. Esos son puertas que el enemigo quiere que la gente abra a él. Y él lo maquilla con que esto es bueno. Y le ponen lucecitas, pero ahí no está la luz de Cristo, amados. Ahí no está la verdad. Nacido de nuevo es una nueva vida con Jesús. Empezar caminando con Jesús. Empezar preocupándonos por ser imitadores del Maestro. ¿Qué hacía Jesús? Yo no sé cuánto nosotros estemos cumpliendo, cuánto nosotros estemos imitando a Jesús, las cosas que hacía Jesús, poniéndolas en práctica en nuestra vida, esforzándonos por agradar a Dios cada día. Nicodemo necesitaba un cambio en su corazón, como muchos de nosotros necesitamos un corazón nuevo. Que Dios quite ese corazón de piedra en nosotros y que ponga un corazón de carne. Porque Dios le dijo a David que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque aunque David pecó, aunque David cometió errores, que mató a ese hombre, que cometió adulterio, pero David vino y se humilló delante del Señor. Era un corazón que amaba a Dios a pesar de sus errores. Él se arrepintió de verdad, un arrepentimiento genuino, un cambio que quería cambiar y no volver a cometer los mismos errores. Mucha gente no tiene un arrepentimiento genuino. Quieren seguir cometiendo los mismos errores. Se la quieren pasar toda la vida pidiéndole perdón a Dios por ese mismo pecado y vuelven y caen. Eso se convierte como en una adicción para ellos. El pecar, Dios me perdona. El vuelvo y peco, Dios me perdona. Vuelvo y peco lo mismo. Eso es una adicción que hay en esas personas. Eso es unas malas costumbres, unos malos hábitos que ha formado esas personas. Hay que tener disciplina espiritual, amados, para poder que Dios nos use y para poder que nosotros veamos la gloria de Dios. Nicodemo necesitaba un cambio en su corazón y una transformación espiritual. El nuevo nacimiento es el nacer de nuevo. Es un acto de Dios al recibir al Señor Jesús en nuestras vidas. Amén. Es un acto de Dios por el cual nuestra vida eterna solo es dada a la persona que cree y camina con Jesús. ¿Por qué? Porque estamos marcados, estamos sellados con la sangre de Cristo. Amén. Mire, el apóstol Pablo dijo que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando no caminamos con Jesús, estamos muertos espiritualmente porque no hay el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si no está el Espíritu Santo, que es el Espíritu de resurrección, ¿quién nos va a resucitar espiritualmente? Tiene que haber una aceptación, un caminar con Jesús, una entrega con Jesús para que el Espíritu Santo venga y entre a morar en nosotros. Y Él es el que nos va a guiar y nos va a direccionar a toda verdad. Y Él es el que nos va a resucitar de toda muerte espiritual. Porque separados de Dios dice, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Cuando estamos separados de Dios. No conocemos la verdad, no caminamos con el dador de la vida eterna, con el que perdona los pecados, con el que nos justifica delante del Padre, nuestro abogado por excelencia, el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1-10. Efesios 2:1-10. Vamos aquí a la palabra Efesios 2,
1:10. La palabra de Dios dice en Efesios 2:1-10. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. Cuando éramos desobedientes, cuando nosotros queríamos manejarnos a nuestra manera y hacer lo que nos diera la gana. Pero si tú eres de Cristo, tú tienes que sujetarte. Tú tienes que sujetar tu carácter. Tú tienes que sujetar tus emociones. Tú tienes que sujetar tu mente si tú quieres que Dios te bendiga. Si tú quieres recibir lo que Dios conceda, los deseos y las peticiones de tu corazón, tú tienes que hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Mire lo que dice en el 2, obedeciendo al diablo. Porque cuando nosotros estábamos sin Dios, nos alimentábamos de las cosas humanas, de las cosas que Satanás le encanta que nos alimentemos, ¿sí? La ira, el enojo, la mentira, el engaño, las prácticas ocultistas, la fornicación, el adulterio, el odio, las rencillas, el resentimiento. Todo esto son sentimientos que Satanás le encanta alimentarse porque son sentimientos impíos, son sentimientos de maldad y son frutos de la carne. Son frutos de las obras de la carne por la desobediencia a Dios. Porque dice que los frutos del Espíritu son paz, son mansedumbre, son templanza, son fe, son dominio propio, es generosidad. Y esas cosas no las practicábamos antes, practicábamos lo contrario. Y dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Mire que dice que si está el espíritu del diablo en los que se niegan a obedecer a Dios. Hay un espíritu de maldad que el diablo ha puesto en ellos, a los que se niegan a obedecer y a los que van en contra de las cosas de Dios, a los humanistas. A los que se creen que ellos han leído muchos libros y son los filósofos, los más intelectuales. No, eso es sabiduría humana y la sabiduría humana es sabiduría perversa y diabólica, porque te llega un punto en que tú te crees que sabes más que Dios y eso jamás va a pasar. Dios es Dios, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, Él es el creador de todo. Y Él es la sabiduría pura. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Dice, todos vivíamos así. Pero como ya somos de Cristo, obviamente ya hemos nacido de nuevo y nuevas criaturas somos en Cristo Jesús y ya las cosas viejas han pasado, dice la palabra. De nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos, y no está hablando muerte física, sino espiritual. Estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Cuando levantó a Cristo de los muertos, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Solamente por la gracia de Dios nosotros hemos sido salvados al aceptar, a darle entrada en nuestro corazón y en nuestra vida a nuestro único Señor y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron.
Dice que Dios nos salva por su infinita gracia cuando creemos en el Señor Jesucristo. Los pecadores están muertos los pecadores están espiritualmente muertos, pero cuando recibimos al Señor Jesucristo, entra a morar en nosotros el mismo espíritu de resurrección que resucitó al Señor Jesucristo entre los muertos, que es el Espíritu de Dios, entra a morar en nosotros y dice que Él nos guiará en espíritu y en verdad, que Él nos guiará a toda verdad y que Él nos enseñará cómo caminar delante de los ojos de Dios. Amén. Solo aquellas personas que han nacido de nuevo tienen sus pecados perdonados porque tienen una relación con Dios. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17, amén. La palabra de Dios dice en Segunda de Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, escuchen, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Y si tú no perteneces a Cristo, no has nacido de nuevo, no eres una persona nueva, no eres un cristiano de verdad. Eres un fake, un falso cristiano, y se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Amén. Tito 3:5. Tito 3:5. ¿Qué nos dice en Tito 3:5? Ya para terminar aquí. Tito 3:5 nos dice, amén. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Todo es por medio del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:3. Dice que toda la alabanza sea para... Perdón, 1:2. Primera de Pedro 1:2. Dice, Primera de Pedro 1:2. Dios Padre los conocía y los eligió, nos eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultados, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Amén. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. La palabra de Dios dice en Primera de Juan 2:29. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 2:29. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Hay cosas que no nos van a gustar. No importa si no nos guste. Hermanos, les voy a decir una cosa. Por experiencia, con mi relación, mi intimidad con Dios, no importa si no te guste a ti, no importa si no me guste a mí. Es que Dios lo dice, Dios lo ordena y así lo tenemos que hacer. Si Dios dice perdona a esta persona, Dios lo ordena para nuestra conveniencia, para nuestra libertad, para nuestra sanidad espiritual, para nuestra liberación. Dios lo ordena porque trae una recompensa al obedecer a Dios en todo lo que Dios nos diga, los mandatos que Dios nos da. Primera de Juan 3:9-10. Primera de Juan 3:9-10.
Dice la palabra de Dios en 1 Juan 3, 9, 10. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Por eso te digo, hay gente que no ha nacido de nuevo. Olvídese que hay cristianos dentro de la iglesia tomando, bailando, adulterando, fornicando. No has nacido de nuevo. Porque un cristiano que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo le trae convicción que esas son adiciones, que esto está mal, que esto no está bien, que esto está bien. El Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos guía a toda verdad. Y dice la palabra, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no se pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Dice que no podemos seguir practicando lo que practicábamos antes, porque somos unas nuevas criaturas, y hemos nacido de nuevo a través del Espíritu Santo, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El Señor sabe quiénes están con Él, quiénes caminan con Él de verdad, quiénes quieren llevar una vida de rectitud de verdad, quienes quieren agradarlo a Él y quienes lo están buscando de corazón y quienes se están esforzando por cambiar, por agradar a Él. El Señor no necesita hacer todo en nosotros. Si eres mal geniado y a toda hora le echas la culpa al diablo, y a toda hora dices, si tienes un carácter fuerte de ira, de enojo, y a toda hora le echas la culpa al diablo, y a toda hora dices, ay, es que el Señor no me escucha. No, tú tienes que cambiar, porque ya habita el Espíritu Santo dentro de ti y Él te ha traído convicción que eso no le agrada a Dios. Tú tienes que cambiar, tienes que aprender a dominar la carne, aprender a dominar las emociones para que el Espíritu Santo crezca más en ti. Eso no es culpa de Dios, sino de nosotros que no nos hemos sometido a Dios totalmente, que no hemos sometido a Dios nuestro carácter, sino que seguimos queriendo alimentar la carne, queriendo hacer. La culpa es del diablo, la culpa es de tal persona, la culpa es del otro que me enojó. La culpa es tuya, porque Dios dice que ya nos dio dominio propio y tenemos que ejercer ese dominio propio. Tenemos que controlar y dominar las cosas que no le agradan a Dios, para que el Espíritu Santo crezca más dentro de nosotros. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Primera de Juan 2, 4, 6. Primera de Juan 2, 4, 6. Ahí mismo donde estamos. Primera de Juan 2, 4, 6. Ahí mismo donde estamos. Dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, como muchos dicen, yo sigo a Dios. Ok. Yo creo en Dios. Cualquiera cree en Dios. El diablo cree en Dios porque fue el que lo creó. Cualquiera cree en Dios. Pero yo le obedezco a Dios. Yo hago la voluntad de Dios. No es para cualquiera. Solamente son para los valientes, esforzados y valientes. Podemos estar seguros que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Y si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, pues es un mentiroso. Dice la Biblia, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran, dice, demuestran con hechos, demuestran verdaderamente cuánto lo aman. No es con palabras, Señor, yo te amo. Demuéstrale, demostrémosle con hechos, que somos valientes y esforzados y que estamos cada día muriendo al yo. Ay, es que yo tal cosa, es que yo tal otra, es que y queremos victimizarnos. Él me hizo esto hace 20 años, es que él me hizo lo otro hace 20 años. Olvídalo, eres nueva criatura.
Las nuevas criaturas, los que han nacido de nuevo, no recordamos el pasado, no recordamos nada. Porque lo que hicieron nuestros padres en el pasado, ellos no conocieron de Cristo, por eso cometieron tantos errores, porque no conocían de Cristo. Nosotros cometimos muchos errores en el pasado porque no conocíamos de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? En que nuestros padres hayan cometido errores con nosotros, no conocían de Cristo, no tenían el Espíritu de Dios, estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros en el pasado cometimos muchos errores y estábamos muertos en el delitos y pecados. ¿Cómo nos podemos justificar delante de Dios? ¿Cómo podemos juzgar y condenar a nuestros padres cuando nosotros también hicimos lo mismo? ¿Cómo podemos justificarnos delante de Dios si no estamos perdonando a nuestros padres, si no estamos perdonando las ofensas de otros? Lo que pasó en el pasado es pasado, nueva criatura eres. No podemos avanzar si seguimos en el pasado. El Señor quiere que evolucionemos, crezcamos espiritualmente, avancemos espiritualmente. Los que viven del pasado están estancados espiritualmente, amados. Hoy es el tiempo en que el Señor está abriendo nuestros ojos espirituales. Con esto cerramos. Juan 1, 12, 13. Juan 1, 12, 13. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas, nos exhorta y nos guías a toda verdad. Juan 1, 12, 13. La palabra de Dios dice en Juan 1, 12, 13. Juan 1, 12, 13. Pero a todos los que creyeron en Él. ¿El quién? En el Señor Jesucristo. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron al Señor Jesús de corazón, con alegría, con gozo. Ya soy de Cristo, ya Cristo me perdonó, ya le confesé mis pecados y le dije que ya no quiero vivir más una vida apartada de Él, que sin Él yo no soy nada, que sin Él, sin el Señor Jesucristo no soy nada. Y dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo. Mire lo que dice, que nosotros nacimos de nuevo. Y Dios nos dio ese derecho. Nos adoptó a través del Señor Jesucristo. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, o sea, no mediante el vientre de nuestra madre, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén y amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Espíritu Santo. Tú eres tan maravilloso, Espíritu de Dios, que tú nos has prometido guiarnos y direccionarnos y enseñarnos, y así lo haces cada día, Padre. Padre, tú puedes hacer cosas grandes en nosotros cuando tú ves corazones humildes, corazones sometidos a ti, corazones contritos y humillados tú no desprecias, pero los altivos tú los miras de lejos. Los altivos son los que no perdonan y se inflan y se creen que son más sabios en su propia opinión y que no necesitan de Dios para nada y que pueden resolver sus cosas a su manera. No es a nuestra manera, hermanos, sino a la manera de Dios, porque Dios tiene una manera diferente de actuar y nosotros otra manera diferente, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios, dice la palabra. Todas las cosas nos ayudan a bien. Que si tenemos que hacer esto y Dios nos manda a hacer esto, por amor a Dios lo vamos a hacer. No, es que no lo voy a, es que tal cosa, es que tal otra. Y empiezan los conflictos en la mente y no dicen, yo soy de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo tengo que hacer lo que Cristo hacía. Cuando el Señor Jesucristo se ve en la Biblia, cuando en ninguna parte de la Biblia dice que el Señor Jesucristo argumentó con el Padre cuando el Padre lo envió a resucitar a Lázaro. Es que Señor, y la gente tiene el descaro de argumentar con Dios. Es que Señor, es que yo no voy porque es que es de muerto y ya huele mal. ¿Cómo lo voy a resucitar? Huele asqueroso, huele horrible. Yo no soporto el olor, yo odio los malos olores. El Señor te dice, ve, porque yo te he escogido a ti para yo mostrar mi gloria a través de ti. Ve tú, yo te he equipado, yo te respaldo, estás bajo mi cobertura. Ve y haz lo que yo te digo.
haz lo que yo te digo. Ahí es donde el Señor prueba verdaderamente nuestro amor hacia Él. Padre, bendice cada vida de los que están ahí conectados, Señor. Llénalos de tu Santo Espíritu, Padre. Derriba esas fortalezas mentales, Señor. Esas fortalezas que la gente se levanta en su carácter, Padre. Pero esas son fortalezas que no son, bien, no provienen de ti, no provienen del Espíritu, Señor. Porque tu palabra dice que cuando yo me creo más débil, cuando yo soy más débil, el Señor se glorifica en mis debilidades. Diga al débil fuerte, soy en Cristo Jesús. Esa es la verdadera fortaleza. No es que yo soy de carácter fuerte, no. Eso no es carácter fuerte. El verdadero carácter es el que está sometido a Dios. El verdadero carácter es el humilde, el contrito de corazón, el que pasa en la presencia de Dios humillado. Ese es el que tiene el verdadero carácter de Cristo. Verdadero carácter viene de Cristo y se empieza a formar en nosotros. Ese es el verdadero carácter. Es que yo soy, no me dejo de nadie. Eso es rebeldía, eso es rebelión. Eso no es carácter fuerte. Eso es desobediencia a Dios. Eso es rebeldía y rebelión contra Dios. Padre, gracias por hablarnos a través de esta palabra. Espíritu Santo, oro para que esta semilla de tu palabra, Señor, dé frutos al 100, al 2000, al 3000 por uno, Padre. Oro, Señor, para que cada persona, Señor, reciba de lo que tú tienes en este día, Padre. Esa porción, Señor, esa porción de liberación, esa porción de sanidad, Padre. Oro para que abra nuestros ojos espirituales como los abriste a Jesse y Eliseo, Padre. Oro para que podamos empezar a ver lo sobrenatural, los destellos de tu gloria, Padre. Oro para que nos sometamos a ti, sometamos esta carne, rindamos esta carne a ti, nos postremos, Señor, para que tú crezcas más dentro de nosotros, Espíritu Santo. Oramos por dominio propio, oramos por sabiduría, oramos por entendimiento, oramos por conocimiento, oramos por guía y dirección del Espíritu Santo, oramos por instrucción del Espíritu Santo, oramos para que el Espíritu Santo nos consuele de toda dificultad que estemos pasando, oramos para que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento se meta en nuestros corazones y nos arrope en esta hora. Oramos por tu cobertura sobre nosotros. Te pedimos tu cobertura sobre nosotros, sobre nuestros hijos, nuestros cónyuges, Señor. Oramos para que tú levantes líderes, verdaderos líderes guiados por ti en nuestras casas, Padre. Oramos para que nuestros esposos se sujeten a ti, a tu obediencia. Oramos para que los ojos, para que el velo de mentira, incredulidad se caiga a nuestros esposos. Oramos para que tú entres tu temor y tu temblor en la vida de nuestros cónyuges, en nuestros corazones, en los corazones de ellos, de nuestros hijos. Oramos por temor y temblor en nuestros hijos, en nuestras vidas, en nuestros cónyuges, Señor. Padre, oramos para que tú nos muestres las cosas que hemos estado haciendo malas, las cosas que no te agradan. Oramos por tu disciplina, oramos por tu corrección y tu disciplina en nuestras vidas, en nuestros hijos. Oramos para que tú enderezcas lo torcido, lo que está en tinieblas, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hijos, nuestros cónyuges, Señor. Oramos para que nuestros esposos sean hombres, verdaderos líderes del Espíritu, guiados y direccionados por ti, Espíritu Santo. Oramos para que tú tengas misericordia de nuestros esposos, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos. Oramos por tu misericordia, Padre. Oramos para que tú perdones nuestros pecados, los de nuestros cónyuges y nuestros hijos, Padre. Oramos, Señor, para que tú nos limpies de toda obra de las tinieblas, de toda obra de maldad, Señor. Oramos por tu cobertura, Padre. Oramos, Señor, porque tú eres escudo alrededor de nosotros, tú eres nuestra columna baluarte, tú eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oramos para que tú nos unjas, Señor. Oramos para que tú nos guardes de toda obra de maldad. Oramos para que tú guardes a nuestros hijos de toda obra de las tinieblas. Oramos para que nuestros hijos no sean engañados, ni manipulados, ni seducidos por las obras de las tinieblas, Padre. Oramos para que tú guíes y direcciones nuestros hijos a toda verdad. Oramos, Señor, para que haya un alto nivel de discernimiento en nuestras vidas, en nuestros hijos, nuestros cónyuges, Señor. Oramos también por nuestros hermanos, sobrinos, cuñadas, Señor, cuñados,
abuelas, abuelos, tías, tíos, primas, primos, Señor. Oramos también para que ellos también se le abran los ojos espirituales a ellos, Padre. Oramos para que tú los alcances a ellos y los alcances para salvación y vida eterna. Oramos para que tú entres tu temor y tu temblor en ellos. Oramos para que tú traigas convicción, Espíritu Santo, para que tú los convenzas de pecado, justicia, de juicio, de toda maldad. Los hagas caer en cuenta de sus maldades, de sus pecados, Señor. Oramos para que tú te aparezcas en la vida de cada persona, te reveles a la vida de cada persona, salgas al encuentro en la vida de cada persona, Señor, que están engañados y seducidos a la maldad, Padre. Aparécetele, Señor, sal al encuentro. No hay nada imposible para ti lo imposible no existe. Cambia corazones, Señor, en nuestros cónyuges. Si hay dureza en ellos, si hay desobediencia en ellos, si hay rebeldía en ellos, si hay rebelión en ellos contra tus cosas, Padre, ten misericordia a ellos. Perdónalos y levanta verdaderos líderes, Señor. Establece tu diseño original, tu liderazgo en nuestros esposos, Padre. Levanta hombres entendidos en tus tiempos. Avívalos con tu fuego, Espíritu Santo. Aviva a nuestros cónyuges con el poder de tu Santo Espíritu y con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Ministra sus corazones y sus mentes. Háblale a sus corazones, a sus mentes y hazlos caer en cuenta de sus errores, de sus pecados. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados, los amo en el amor de Cristo. Que tengan un fin de semana muy bendecido. Que el Espíritu Santo continúe guiándonos y direccionándonos a toda verdad. Porque lo que nosotros creemos, lo que nosotros escuchemos o que lo que nosotros miremos, que lo pasemos por el filtro del Espíritu Santo, que nos volvamos tan dependientes del Espíritu Santo que le preguntemos: Espíritu Santo, esto viene de ti. Espíritu Santo, esta persona está diciendo la verdad. Espíritu Santo, este es un pastor del Espíritu, este es un profeta del Espíritu. Espíritu Santo, para que mantengamos una vida saludable espiritual, tenemos que tener dependencia totalmente del Espíritu Santo. Amén y amén.